Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. La megalomanía del presidente de los Estados Unidos le ha llevado, como a Calígula, a querer poseer la Luna y así anuncia que volverá a enviar astronautas a nuestro satélite para no quedarse atrás en su porfía con China. Como dos zagales jugando a quién llega más lejos con la chorrada. El caso es que, ya sea por los egos revueltos, el acceso a la minería espacial, el turismo para millonarios o por dejarse un negocio montado para cuando salga de la Casa Blanca, Donald Trump está dispuesto a colonizar Marte. El Nobel José Saramago se preguntaba siempre que salían estos temas, ¿para qué buscar vida en Marte cuando aquí en la Tierra tantas vidas se abandonan y son ninguneadas? Pero como ven, ya ni siquiera de vida se habla. Se habla de turismo espacial y otras oportunidades de hacer más ricos a Amazon, Silicon Valley o Tesla que están al acecho. Yo, en cambio, estoy dispuesto a animar a Trump, a animarlo en su quimera. Eso sí, siempre que él sea el primero que se embarque en el cohete y que se quede allí parcelando la luna. Y ahora recibimos a dos personalidades en el mundo de la música y la cultura, Rodrigo de Zayas y Anna Perret, creadores del taller Cirjac de música. Vivían en París, en Nueva York, en el mundo entero. Tenían como casa un coche, hasta que Rodrigo de Zayas, músico y escritor nacido en Madrid, y Anne Perret, mezzosoprano francesa, decidieron apostar por Sevilla en los años 60 y cumplir así él con un viejo mandato familiar. Y se dejaron la piel por la ciudad, centrando gran parte de su actividad en fomentar la música culta sevillana del siglo XVI y XVII, cuando no había ni orquestas. Crearon el taller Cirjac, gracias al cual se recuperó una gran parte del impresionante patrimonio musical sevillano renacentista. El taller les tocó música de guerrero cuando se casaron en la catedral. Antes que la música clásica y renacentista, Rodrigo de Zayas empezó a estudiar flamenco. A partir de documentos originales de su archivo personal, recupera las grabaciones que sus padres, dos artistas que se conocieron en París, hicieron con Manolo de Huelva, editando una joya discográfica única sobre la historia del flamenco. Tras una trayectoria musical internacional, Rodrigo de Zayas sigue dedicado a la investigación histórica y a la memoria de los moriscos, y Anne le acompaña al piano. Me pregunto cómo les explicaría yo en pocas palabras y en el tiempo de televisión quiénes son las dos personas, las dos personalidades que hoy nos acompañan, Rodrigo de Zayas y Anna Perret. Pues bien, cuando no existían en Andalucía ni orquestas clásicas, ni sinfónicas, ni filarmónicas, que tampoco existen todavía, ni barrocas, ni siquiera el acceso a la música estaba garantizado en el territorio andaluz, cuando no sabíamos lo que era la música antigua, ni renacentista, ni barroca, cuando no habíamos podido escuchar a Cristóbal de Morales, o a Francisco Guerrero, o a Francisco de la Torre, en el año 81, Rodrigo de Zayas y Anna Perret montaron el taller Cirjac. Bienvenidos. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cuál fue el impulso que les llevó a emplear su talento, su profesión y su dinero también en esta aventura? Pues la razón es muy sencilla, porque al momento de conmemorar el descubrimiento de América, es decir, la Expo 92, pues yo noté que en el programa no había absolutamente ninguna aportación cultural de la ciudad de Sevilla, que durante el siglo de oro, que coincide con lo que podríamos llamar la era del descubrimiento, fue el centro financiero y el centro de mecenazgo de todas las artes y en particular de la música. El más gran mecenas de Sevilla era entonces la misma catedral, que era cabeza de diócesis de México y de Lima, nada menos. Además que el puerto de Sevilla era durante todo el XVI, sí, con la Casa de Contratación, el primer puerto de Europa. Entonces me parecía un poco absurdo que no estuviese presente la música de la Escuela de Sevilla. Por eso en el 81 fundamos 7 personas el taller Cirjac. En ese taller figuraban José Manuel Aceves, Maribel Osuna, Ramón Pérez Peñaranda, Lucas Pérez Martín, María del Mar Amat, Anne Perret, sí, y un servidor.
Anne Perret, bueno, Ana, lleva ya muchos años viviendo nosotros, es mezzosoprano, ella llevaba su carrera, Rodrigo de Zayas como músico y curioso en todos los sentidos, pero me llama la atención, Rodrigo, que entonces, en este caso, aparte de la profesión que llevaban, fue la rabia lo que le impulsó. Más que en ese momento, ¿no? La rabia, bueno, o la justicia poética de que estuviera allí un patrimonio que no aparecía por ningún lado. En ese momento aparecía, pero no dentro de Sevilla, aparecía fuera. Quizás fue una demostración del substrato que existía aquí, que no estaba explotado musicalmente. Estamos hablando de las artes. Y Rodrigo sabía que aquí había potencial de voces, de instrumentistas. Lo que necesitaban eran unos profesores, unas ayudas para demostrar lo que era Sevilla, Andalucía, España. Y todo el patrimonio que ustedes tienen en su casa, en la calle del Gran Poder, o sea, en el centro de Sevilla, patrimonio que está dispuesto y disponible para los estudiosos, tanto en manuscritos como en grabaciones, ¿ya lo tenían o se formó durante la época del taller Cirriac? Lo heredé en gran parte de mi propia familia. Algunos libros están ahí en mi familia desde hace siglos. Sí. Pero en otra parte también he aportado textos nuevos, partituras nuevas y sobre todo instrumentos de música que podían faltar para que estuviese realmente bien preparado el taller. La colección de instrumentos, que son preciosos, yo he tenido ocasión de ver algunos, que se ha expuesto varias veces también, en el Alcázar hubo una exposición, sí. Son instrumentos bellísimos, muy antiguos. ¿Cuántos son? ¿Unos 100 instrumentos? Unos 100, efectivamente. Centenares. Sí, así es. Y ahora la siguiente pregunta, porque el taller Cirriac tuvo una repercusión enorme, tanto por las actuaciones como por ese pozo que empezaron a crear aquí en Sevilla y irradiar en toda Andalucía. ¿Por qué cuando llega el 92, usted además en concreto dice, dejo de ser músico? ¿Por qué? Pues hay dos razones. Una es que yo tenía ganas de escribir. Siempre he tenido dentro del alma la necesidad, diría, de escribir libros, que sean de ficción o ensayos. Y de otra parte, pues el apoyo financiero que otros grupos, por ejemplo, del norte de España pueden disfrutar, aquí no lo hemos recibido. El principal apoyo que hemos recibido es de empresas privadas, en particular de la Fundación El Monte, del Banco de Bilbao, que entonces sí. Aún no era Banco de Bilbao Vizcaya, BBVA, sí. Mejor dicho. Y a ver que no se me olvide alguno, que eso no estaría bien. No, si tuvieron pocas. Sí, no. El Ayuntamiento de Sevilla, en tiempos de Manuel del Valle, sí nos apoyó. Pero usted fue el primer director o el que fundó el Festival de Música Antigua, ¿no? Sí, efectivamente. Eso fue algo que me había pedido Manolo del Valle y con mucho gusto lo hice. Y que con altos y bajos prosigue, ahora lo tiene Fami Alcai dirigiéndolo. Sí, pero yo dimití casi enseguida. Una vez que la idea estaba lanzada, personas que realmente se podía dedicar de pleno con ello, sí. Lo llevaron adelante. Bueno, usted se dedicó a escribir y usted, Ana, en mezzosoprano, ¿a qué se dedicó? Yo sigo cantando. Pero no profesionalmente, ¿no? No, para privado o para amigos. Pero cuando se termina un ciclo, creo que, además, en el caso de mi marido y yo, siempre hemos trabajado juntos. Sí. Habíamos trabajado en el mundo entero unos 12, 13 años antes de fundar el taller Cirriac. Y yo no me veía siguiendo cantando sin mi marido. Es que los dos somos uno. Y yo no me veía separado de él. Porque usted ha mantenido su palabra de ya dejé de ser músico, no de tantas horas de ensayo y de estudio para dominar los instrumentos, eso se acabó. Pues quien avisa no traiciona. A mis compañeros del taller les dije que el día 31 de diciembre de 1992 a las 12 de la noche en punto dejaba de ser músico. Claro, era un poco a modo de broma, pero lo cumplía a rajatabla. Pero le gusta a usted los símbolos, que cada cosa tenga su fecha, tenga su momento. Sí. Porque eso es decir, a las 12 de la noche del día 31 dejo de ser músico. Ya está. Yo creo que sobre todo mi marido es hombre de palabra de honor. Eso es hoy revolucionario. Cumplir la palabra. Pues siempre he sido un poco revolucionario, en el buen y el mal sentido. ¿Pero sigue siendo comunista? Sí, por supuesto, sí. Más precisamente trotskista. ¿Trotskista? Sí.
¿Y por qué cree todavía en Marx? Porque Marx tuvo razón en muchas cosas, no en todo, no soy un fanático ni muchísimo menos, siempre estoy abierto al debate sobre cualquier punto. Pero me parece que el análisis de Marx, sobre todo sobre, no vamos a ahondar, por ejemplo, el tema de la plusvalía del trabajo, sigue siendo muy vigente. Es una Seguimos con íntima. esclavitud. En el Por mundo ejemplo, entero hay esclavos. Hay Además niños que trabajan sin recibir salario. Hay cosas que realmente hay que corregir. Pero usted, o los dos como pareja, porque siempre es Rodrigo y Ana, en la música son muy generosos. Lo sé, me consta, porque su casa la tienen abierta a todo estudioso que quiera, ¿no? Tienen incunables ustedes, sí. Tienen libros donde están las primeras notas del siglo XI, tienen sí, del siglo XI, sí, que ni las notas eran como ahora las vemos. Y eso ustedes lo ponen a su disposición. Ahí está la generosidad y estaría la parte esa trotskista, digamos, de compartir, ¿no? Pero en lo demás, ¿qué han hecho por los demás? ¿Qué ha hecho usted por los demás? Por los demás, yo he militado en un partido político, que muy minoritario, por cierto, pero que tiene una implantación sobre todo en los sindicatos. Y aparte de eso, pues pegar tarqueles, participar en manifestaciones, en cosas por el estilo, lo que hace un militante de izquierdas. Incluso de derechas. Es la actividad política de una persona, pero nunca he aspirado a un puesto político, eso no me interesa. ¿Han conocido en su carrera, ustedes que han estado en muchos países, muchos políticos cultos? Algunos. Yo conozco, por lo menos en mi tierra, que es Provenza, el sur de Francia, sí que hay. Quizás no son millones, pero sí hay, y aquí también hay. ¿En España también han conocido políticos interesados por la cultura? Pues yo diría que Tierno Galván fue un político culto y honrado. Vamos a escuchar, esto es el taller Cirllac en plenitud, ¿no? Y además el lugar es imposible de mejorar. En la Rábida. A ver, vamos a escuchar un poquito. Celestial Medicina. Ahí la disposición. Es que estoy viendo esto. El otro día estuve viendo a Jordi Sabal, que es pues un venerable, digamos, en el mundo de la música antigua. Y ustedes nacieron casi en paralelo, creo que eran 2 años, cuando él empieza a montar su capilla real. Y ¿sí? Casi en paralelo empieza aquí en Sevilla el taller Cirllac. Así es. Él continúa todavía. Sí. Hablamos de apoyo. Cuando cada grupo empieza, un apoyo público, un apoyo de un Ministerio de Cultura, un apoyo, cosa que él tuvo. ¿Pero por qué ustedes no tuvieron ese apoyo institucional? ¿Por qué creen que no lo tuvieron? ¿Porque vuelan avioneta Rodrigo? ¿Porque es trotskista y lo mantiene? No. Porque... Digamos que del punto de vista ético, no hablo de estética, hablo del punto de vista ético. Mi marido es un incorruptible. Comprenda a quien quiera. Pero ustedes llamaron a la puerta diciendo también este es un proyecto que... Sí, llamamos a muchas puertas, pero contestaron sobre todo las entidades que he nombrado. Y no era suficiente. Y muchos apoyos privados. Sí, que sean de derecha o de izquierda. El Corte Inglés hay que nombrarlo porque nos apoyó francamente. Sí, muy bien. Bueno, tenemos que hablar de otras cosas, porque hemos dicho que usted cambió para la escritura. Es que preciosa Yo nunca vi al taller Cirllac actuar. He oído cosas de ustedes, pero no tuve ocasión de verlo. Y cuando llegué a Sevilla, la verdad es que mucha gente me hablaba como algo totalmente inaudito, ¿no? Esto es en su casa, en la casa tan bonita que tienen en el y Gran también Poder. tuvimos la suerte de llevar este taller en sitios únicos en Europa, en países árabes. Inauguramos el festival de Babilonia, nada menos que en Irak, al lado de Bagdad. Fuimos el único grupo que tuvo la suerte de tocar en el Sebastián Elcano para el Milenio de Dublín. Ya no le voy a contar todo el festival en donde hemos participado. Es la línea de mi marido.
llevar con andaluces, con música andaluces, en toda Europa, en todos los lugares donde hemos podido, para abrir la cultura andaluza. Bueno, vamos a hablar de flamenco, porque en su casa también está el espíritu flamenco presente. De hecho, la primera guitarra que usted de niño tuvo, se la regaló nada menos que Ramón Montoya. Así es, sí. Se la trajo de una gira que había dado en Argentina, y cuando volvió yo todavía no había cumplido 3 años. Me la regaló. Y con esa guitarra empecé yo el estudio técnico de la guitarra. Su padre era dibujante, pintor. Era caricaturista. Caricaturista, sí. con nombre, se fue a... Bueno, ahí está Ramón Ahí está Ramón Montoya, sí, por cierto. Que Ramón Montoya era como de la familia, ¿no?, de ustedes. Absolutamente, sí, era un hombre... Además, yo le quería muchísimo. Yo tengo un recuerdo de él, absolutamente, pero de mucho cariño. Pero además del recuerdo sentimental, tiene también la famosa guitarra Leona, que es la famosísima guitarra de él, la que más quería. Con esa guitarra grabó en París en 1936. Ya había empezado la guerra civil, desgraciadamente, en España. Mi padre consiguió sacarlo de Madrid, en donde vivía, y grabó las mejores grabaciones de flamenco solo que yo creo que se haya grabado nunca. Ahí en ese momento. Y Ana, ¿qué encuentra? Yo sé que usted es muy aficionada al flamenco, incluso que va a los foros que se organizan en Canal Sur Radio, nuestro amigo Manolo Curao. Por cierto, hay uno mañana. Ya está muy enterada. ¿Qué les dice el flamenco a ustedes? Usted viene de la música clásica, Rodrigo viene de toda la música porque su curiosidad lo lleva a toda la música. ¿Qué le dice el flamenco? Esta facultad innata de un pueblo, en Andalucía, y quizás en España también hay otros flamencos buenos, de continuar a saber improvisar. Lo que era la música renacentista o medieval o barroca era precisamente esta base. Teníamos como dicen los ingleses, un pattern, un canvas para interpretar, pero sobre esto se podía ornamentar, se podía hacer diminuciones, se podía hacer invenciones. Y los flamencos, con los de jazz actualmente, son los 2 únicos grupos que quedan en el mundo a saber improvisar. Y eso es fabuloso. O sea, la improvisación, la creación. Nosotros leemos ahora la música. Somos unos eruditos, pero con un papel. Ellos no les hace falta papel ni escritura. Lo saben y se lo transmiten. De abuelos en padres, en hijos, en tatarabuelos. Y eso a mí me entusiasmó. Bueno, los padres de Rodrigo eran, creo que la abuela también, ¿no?, fanáticos también, o seguidores, o fervientes, apasionados del flamenco, y de hecho tienen grabaciones que usted guarda como oro en paño, grabaciones de, por ejemplo, Manolo de Huelva, el guitarrista de los años, bueno, de muchos atrás, ¿no?, 60, grabaron, y usted reeditó toda esta obra completa de Manolo de Huelva. Así es, y además las grabaciones eran una calidad pésima. Mis padres trabajaron con unos aparatos de alquiler, de mala muerte, de cinta magnetofónica, y para recuperar eso, afortunadamente conté con la amistad y la infinita paciencia de un señor que se llama Adolfo... se me ha olvidado. Siempre he llamado Adolfo. Bueno, Adolfo Castilla. Sí. Es un técnico absolutamente fuera de serie, aquí en Sevilla. Y después de más de 130 horas de trabajo en un estudio... De alta frecuencia. De alta frecuencia aquí en Sevilla, pues sacamos algo que es muy audible, perfectamente audible. Y ahí hay grabaciones de voces de cantadores que realmente se han perdido, que no se conocía ninguna Hay grabación. de Pepe de la Matrona, de Felipe de Triana, de Aurelio de Cádiz, pero son todos de los años 60 y tantos, ¿no? De los años 50 y 60. 50 y 60, pues. Así es. Este patrimonio que también en la casa de los Zayas se pone a disposición de todos los investigadores. Quisiera hablar algo, tendremos que entrar otro día. Bueno, Manolo también tuvo muchísimo trato con ustedes, Manolo de Huelva. Manolo de Huelva fue mi maestro, uno de mis maestros. Me enseñó todo lo que él sabía de guitarra flamenca. Pues sería usted el único que se lo enseñaría, porque él no quería enseñarle nada a nadie. Era muy celoso y si me lo enseñó es porque tenía la completa seguridad de que yo nunca le haría ninguna sombra como
como tocador. De que usted era un caballero. No, caballero no sé si... De que no le iba a hacer, no, caballero que iba, pero no, que no le iba a traicionar, pero que no, lo que me quiere decir es que no iba a hacerle competencia porque no iba a tocar como él. No, yo iba a tocar música del Renacimiento y barroco. Enrique Morente decía de Manolo de Huelva, pero lo decía con admiración, ¿eh? Le oí decir que era más raro que una chaqueta con un bolsillo atrás. Sí. Pues sí, pero lo raro de Manolo de Huelva, porque era una persona muy normal, era de oficio sastre. Y, por eso diría lo del bolsillo con la chaqueta atrás. Claro, ahora lo entiendo. Ese es el secreto. No entendía yo eso. Pero detrás de eso está el celo del tocador. No quería que le robasen sus falsetas. Nada más. Nada más que eso. Estaba nubilado para que alguien iba a robar 3 compases. Me he traído aquí los libros que han aparecido, Los moriscos y el racismo de Estado, pero tendremos que hablar otro día, porque usted, no me ha dado tiempo, he estado ojeando, pero es un experto en el tema de la limpieza de sangre, dónde nace, cómo se lleva adelante, cómo los judíos por dinero son mejor tratados que los moriscos, ¿no? Sí, un poco mejor los judeoconversos, pero al fin y al cabo, por ejemplo, ciertos oficios no se podían ejercer si la limpieza de sangre no estaba demostrada, sea por no tener ningún antepasado judío y musulmán, o mejor todavía, habiendo pagado por ello. Sí, eso es lo que usted dice, que la limpieza de sangre se la pasaban por el Arco del Triunfo si se pagaba. Sí, exactamente. Porque eso fue el hecho de mi familia, porque en mi familia hay más judíos y musulmanes. Porque dice usted que ¿cómo era? Gabriel de Zayas, ¿no? Sí. Que era secretario de Estado de Felipe II. Así es. Jamás hubiera sido con ese apellido. Absolutamente. ¿Ya está? ¿Y ese era antepasado suyo? No puede ser, porque él fue párroco, fue el cura. Pero bueno, los curas a veces también... Tienen primos. Sí, son primos. Sí, ¿Tienen sobrinos? Sobrinos, sobre todo eso. Los curas tienen sobre todo sobrinos. Sobrinos. Sí. Bien, bueno, pues... Pero colateral, sí. Se incorpora a nuestra mesa Charo Gutiérrez, que Rodrigo, bien conocen. Ana, bienvenidos, una Gracias. ilusión Charo. tenerles aquí Muchas esta tarde. Bueno, antes de que empecemos con un cuestionario de respuestas cortas, una sorpresa en imágenes. Una pequeña sorpresa, la vamos a ver un minutito nada más, para recordar hace unos años. Vamos a ver. A mi lado a una gente especialmente entrañable, interesante, y sin embargo tan cotidiana como cualquier familia que pueda vivir en Andalucía. Nosotros os hemos titulado el matrimonio Zayas, lo llamamos así, y es un placer teneros aquí en esta casa que es la vuestra. Y este aplauso va, entre otras muchísimas cosas, primero porque hayáis elegido Andalucía para vivir, y segundo porque la comida estuvo muy bien. En el año 94, ponéis, ¿no? Exactamente. Esta familia Y hemos visto a Ana, que la estamos viendo, Ana hija, tocando el piano, cuando era muy pequeñita, la estamos viendo detrás. Sí, año 94, ya ha crecido, ya ha crecido. En siglos, por Dios. Bueno. No sabía nada de esto, muy bien, muy bien. Muy bien traído, muy bien traído. Lo dicho. Vamos con ello. Las banderas, esto pueden contestar uno y otro, pero muy breve, ¿eh? Las banderas... ¿Por dónde empezamos? Pues por Ana, por ejemplo. ¿Las banderas le dicen algo? Yo prefiero a la gente a un trocito de trapo. Rodrigo. Fronteras sin nacionalismo. En este momento, Rodrigo, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Pues yo diría varias, pero una persona, pues Iñaki Gabilondo. ¿Ana? Ahí tampoco. En Andalucía, ¿qué echan de menos de su vida en el extranjero, Ana? Mi familia. Rodrigo. Yo nada. Estoy muy bien aquí. Pero me gusta viajar, me gusta ir, por ejemplo, Francia, es el país donde yo me crié, pero Andalucía me va. Rodrigo, que hasta ahora los animales no hayan sido considerados seres vivos hasta ayer, ¿este gesto humaniza al Congreso o lo animaliza? Pues yo creo que es una señal de cordura, porque decir que los animales no son seres vivos, empezando porque el hombre es un animal social. Eso lo dijo Aristóteles y no le voy a contradecir. ¿Esto da cordura al Congreso, según usted? Yo creo que le da bastante cordura. Sí, Recupera. Por una vez, sí. Ana. Sí, lo humaniza. Lo humaniza. Definitivamente. Ana, ¿qué es lo que no ha conseguido entender de los andaluces todavía? ¿Te lo digo? Sí, por favor. Claro, de eso se trata. Que cómo pueden hablar tan fuerte
todo un día, toda una noche, sin romperse las cuerdas vocales. Rodrigo. Muy propio de una mezzosoprano. Está claro, está claro. Pues algunos finales de frases sí tengo dificultad. Para entender. Sí. Bueno, y a estas alturas de sus vidas, ¿cómo se definen ambos? ¿Como clásicos o como modernos, Ana? Muy clásicos. Yo ya está atrás. ¿Rodrigo? Yo no, yo diría que soy un clásico moderno. Bueno, está bien. Bueno, pues desde luego, como muestra un botón, lo decía por Ana, por lo que acaba de decir, porque ella no ha dudado a la hora de elegir la Eneida como un libro de referencia, pero porque además tiene una anécdota que forma parte de la infancia. ¿Por qué este libro, Ana? Me refiero a mi padre, que era provenzal, fuerte, todo un toro. Bravo, que por cierto me llevó a los toros cuando tenía yo 2 años y medio. Y la fundación de Roma por la Eneide, todo lo que es la tierra, las provincias que forman Roma, yo hice un hilo conductor con este texto y el trabajo de mi padre. Y lo tradujo, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, a partir de los 11 años. Y en el caso de Rodrigo también se ha quedado con una obra clásica, con La Odisea, atribuida a Homero. ¿Por qué nuestros telespectadores deben tener como referencia este libro también? Rodrigo, ¿por qué ha elegido este libro? Ahí empieza la literatura, sencillamente. Empieza ahí. Es la primera novela. El hecho que lo haya escrito en verso no le quita el hecho que es una novela, y una novela absolutamente prodigiosa. Nadie nunca ha escrito mejor que eso. Queda dicho. Ahí, Rodrigo, y en canción ha elegido, de las muchas que podía elegir, se ha quedado con una interpretada por Ana, de Los Álamos Vengo Madre, que forma parte del disco que estamos viendo en pantalla y aquí la estamos escuchando. ¿Por qué la ha elegido esta, por encima de otras? Bueno, sencillamente porque me gusta, eso no se puede justificar, pero sí es un tema bastante importante en la historia de la música. Por ejemplo, lo ha utilizado Manuel de Falla como uno de los temas que aparece en su sexteto, sexteto de viento con clave, que compuso en París. Aparte de que y además con referencia a Sevilla. Y aparte que lo interpreta Ana, decía, ¿no? Me imagino Sí, también y que la será... acompaño yo. Ah, sí, efectivamente, porque forman parte del disco que estamos viendo, recital de Anne Perret y Rodrigo de Zayas. ¿Cómo una canción tan sencilla, aparentemente, yo digo un atrevido que soy yo, porque ustedes saben de música, puede llegar tan lejos? Esa canción es referente en muchísimas... Pues la sencillez muchas veces es muy difícil de alcanzar. Menos es más. Que decía. Menos puede ser más. Sí, Y de Los Álamos Vengo de Sevilla. Y de ver cómo los menea el aire. Sí. Y vivimos al lado de la Alameda de Hércules, porque a eso hace referencia. Vienen de Los Álamos. De Los Álamos. Bueno, y la canción del emperador. Ana, ¿por qué esta canción? Yo cuando conocí a Rodrigo no conocía en absoluto la famosa escuela de los 7 grandes vihuelistas, españoles y andaluces. Conocía la escuela barroca francesa, italiana, inglesa, etc. Y me impresionó por su austeridad. Y por eso la elección. La elegí porque también representa mucho a mi marido. Ah, bien. Está muy bien. Bueno, pues ya casi estamos concluyendo. Le pedimos que nos eligieran una ciudad. Ambos tenían la suya, pero confluyeron en Sevilla. La ciudad destacada. Y porque llevan aquí... Desde el año 61. No, 8. Ah, 68. Sí. En el 68 se vinieron de Francia, ¿no? No, nos vinimos de Madrid, donde vivimos en ese momento. Y es la ciudad que han elegido los dos. Sí. Sin duda. Sí, y aquí vivimos los dos, afortunadamente. Afortunadamente. Sí. Muy bien, pues ya lo hemos conocido un poquito más ambos. Y además a través de la Hermandad del Gran Poder, que trae a Ana. Sí, que no falte nunca. A la Iglesia del Gran Poder primero regaló el órgano que tiene la Iglesia y hace poco le regaló un segundo órgano. Sí, pero un órgano que sirve para afinar grupos vocales. Es un órgano realmente una maravilla de ingeniería, porque es muy pequeño, pero tiene 2 registros completos de órgano dentro. Y suena a órgano, no es una... A lo mejor en lugar de los 2 al Gran Poder tenía que haber mandado uno a Santa Inés.
Ah, no. Eso es una gran noticia. Hoy mismo está volviendo el órgano de ¿Qué me Santa Inés dice? a sí, hoy mismo. Podemos anunciarlo. ¿Ah, sí? Espera, Sí, sí. Bueno, pues esto es noticia de Esto es alcance. noticia, El primicia. órgano de Santa Inés, hoy lo están instalando. Hoy mismo lo están montando e instalando. Es ese. Lo Es están ese, montando, la lo imagen. están... No, ese no es el de No, Santa ese Inés. no es. Ese es el del Gran Poder. No, es otro. tampoco, Bueno, no. Ese es otro. Pues un Eso. órgano precioso. Es un órgano Es precioso. muy bonito, Uno ¿no? más Pero... en Sevilla que hay que salvarlo Sí, todo. sí. Vamos a ver cómo han quedado de su paso por aquí en nuestro fotomatón. A ver cómo han quedado. Han quedado estupendos. Muy bien, Han quedado han quedado geniales. Han quedado geniales. Ana, Rodrigo, ha sido un grandísimo placer. Quedaremos otro día emplazados para hablar de la limpieza de sangre y más cosas de interés de sus libros. Muchísimas gracias y cuando quieran. Encantados. como Muchas siempre. gracias a los Gracias a dos. vosotros. Bueno, pues así terminamos y lo hacemos con una de las actuaciones que en su momento hicieron nuestros invitados, fundadores, como se ha dicho, del Taller Siria. Recuerden que a las 11:15 nos pueden volver a ver. Pues nada, disfruten de la cultura y en este caso de la música. Hasta luego. Conservar, conservar,